Reservé la cena justo al lado de la mesa de mi marido y su amante, la misma que me había dicho que se iba a un viaje de negocios. Quería que se quedaran en shock. Y lo hice cuando traje a un hombre que nunca hubieran esperado. Hola a todos los que escuchan, espero que estemos todos bien de salud. Antes de continuar con la historia, ayudad a que este canal siga creciendo con un me gusta, una suscripción y un comentario diciendo desde dónde estáis escuchando esta historia. Si ya lo habéis hecho, empecemos. Nunca pensé que mis pies volverían a pisar este restaurante, un lugar que una vez creí que solo era apto para gente del nivel de mi marido. Pero esta noche no venía como su acompañante, venía como alguien que estaba poniendo a prueba su propio coraje. Las lámparas de araña del restaurante colgaban bajas, reflejando su luz en cada mesa, como si fueran focos de un escenario. Una música suave sonaba de fondo y el aroma del solomillo a la parrilla se extendía sutilmente. Todo parecía normal, hasta que mis ojos se detuvieron en la mesa número 11. Allí, exactamente como sospechaba, estaba Diego sentado con Leticia. Se reían. Una risa demasiado libre, demasiado ligera para alguien que supuestamente estaba en un viaje de negocios y no debía ser molestado salvo en caso de emergencia. Me quedé de pie unos segundos, permitiendo que mi mirada recorriera sus expresiones. Diego, inclinado hacia adelante. Leticia, jugando con la punta de su pelo, mientras mostraba una sonrisa fina y triunfante. Una sonrisa que solo aparece cuando alguien cree que ha conseguido arrebatar algo que no le pertenece. Respiré hondo lentamente, ocultando el estruendo de mi pecho con el rostro más impasible que pude forzar. No podía mostrarme débil, no esta noche. El camarero se acercó a mí. Señora Sofía Navarro, la mesa 12 está lista. Asentí y seguí sus pasos. La mesa 12 estaba a menos de 1 metro de la suya, lo suficientemente cerca para oír susurros, lo suficientemente cerca para ver sus expresiones si algo cambiaba de repente. Me senté, arreglando el sencillo vestido que llevaba mucho tiempo guardado en el armario, un vestido que nunca había tocado porque rara vez iba a sitios como este. Irónico. Sí, esta noche me lo ponía precisamente para ver a mi marido presumir de otra mujer. El camarero dejó el menú delante de mí. Aún no lo había abierto cuando una voz muy familiar llegó desde mi izquierda. ¿Eh? Esa risita. ¡Qué locura! Creo que estoy viendo visiones. Me ha parecido ver a tu mujer, cariño. La voz de Leticia era baja, pero deliberadamente audible para mí. «Ay, no empieces otra vez», respondió Diego con un pequeño bufido. «Sofía no vendría a un sitio como este. Ella es... bueno, ya sabes cómo es». La frase quedó suspendida en el aire, pero el significado era claro. Una mujer sencilla que no encajaba en un restaurante de lujo. Como si eso no fuera suficiente, añadió en voz baja. Además, seguro que está ocupada con sus cosas sin importancia en casa. El dolor me atravesó, pero no me hizo flaquear. Al contrario, agudizó mi concentración. Me recliné en el asiento, fingiendo no oír. Pero cada palabra suya era como un pequeño fragmento de cristal que yo recomponía en una sola cosa, la razón por la que estaba sentada aquí. Mi móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje corto. Ya estoy en el aparcamiento. Mesa 12, ¿verdad? Miré la pantalla unos segundos, sintiendo una corriente fría recorrer desde mi nuca hasta la punta de mis dedos. El nombre del remitente no aparecía porque lo había guardado a propósito sin contacto, solo el número, pero sabía perfectamente quién era. Alejandro de la Torre. El hombre que mi marido creía que era solo una leyenda en la estructura de la empresa. El hombre del que Diego hablaba con orgullo en casa. Si pudiera impresionar al señor de la Torre, mi carrera despegaría a Sofía. Es el jefe más elitista. Alguien de mi nivel nunca podría conocerlo en persona. Y esa noche, el hombre al que tanto idolatraba se sentaría en la mesa de su propia mujer. No había tenido tiempo de responder cuando la sombra de alguien entró en el restaurante. Desde mi ángulo, vi cómo los camareros, que antes se movían con calma, de repente se enderezaban. El gerente del restaurante se apresuró hacia la puerta principal con una formalidad que rara vez había visto. Desde la mesa de al lado, Leticia se inclinó. Su voz era despectiva pero nerviosa. «Oye, ese no es». Diego se giró. Su rostro cambió, sus ojos se abrieron de par en par, sus labios se entreabrieron sin emitir sonido. Casi se levantó de la sorpresa. Yo solo miraba la entrada en silencio. El hombre entró con calma, un traje negro impecable, paso firme. Una mirada fría que siempre hacía que los demás se apartaran. Parecía que toda la sala se encogía cada vez que se movía. Todos contuvieron la respiración. Leticia se ajustó en su asiento, preparándose para sonreír dulcemente. Diego se arregló la corbata con una mano que temblaba ligeramente. Estaban convencidos de que ese hombre venía por ellos. Sin embargo, yo conocía la dirección de sus pasos, conocía el propósito de su visita, sabía exactamente dónde se detendría. Sus pasos se acercaban más y más.
Y cuando todo el restaurante contenía el aliento, el hombre finalmente se detuvo junto a mi mesa. Levanté la vista. Mi mirada se encontró con la suya, y con un tono neutro pero lleno de autoridad, dijo: «Disculpe que la haya hecho esperar, señora Navarro». Diego dejó caer su cuchillo. Leticia se quedó helada. Su rostro palideció de repente. Mientras tanto, yo solo sonreí levemente. La noche no había hecho más que empezar. Nunca imaginé que la mentira de mi marido me llevaría tan lejos, sentada en la misma mesa que el hombre más influyente de la empresa donde trabajaba Diego. Pero antes de que esta noche ocurriera, hubo una serie de días que en realidad ya gritaban la verdad. Solo que yo estaba demasiado acostumbrada a callar. Todo comenzó cuando encontré el recibo de un hotel en el bolsillo de los pantalones de trabajo de Diego. No un hotel lejano, no en otra ciudad, sino un hotel en el centro de Madrid, cerca de su oficina. Recuerdo haber mirado aquel pequeño papel durante mucho tiempo, incluso más tiempo del que usaba para leer los informes financieros de las empresas de mis clientes. Ese día, Diego acababa de llegar a casa. Su rostro mostraba cansancio, pero su sonrisa se sentía falsa. Le pregunté con calma: «Cariño, ¿qué es esto?». Le mostré el recibo sin que mi voz temblara. Diego frunció el ceño como si yo hubiera cometido un grave error solo por preguntar. «Por Dios, Sofía, no seas tan desconfiada. Fue para una reunión interna. ¿Cómo puedes no confiar en tu propio marido?». En ese momento todavía quería creerle. O quizás todavía no estaba preparada para afrontar otra respuesta. Unos días después percibí un aroma extraño en el coche. Un perfume dulce, no el aroma del jabón que él solía usar. Toqué el asiento del copiloto y pregunté suavemente: «Diego, ¿has llevado a alguien hoy?». Él se rió entre dientes, restándole importancia. «Claro que no, mujer. Es el coche de empresa. A veces los compañeros me piden que los acerque. Quizás sea el perfume de la nueva secretaria». Asentí, no queriendo discutir, pero precisamente mi actitud tranquila me hizo ver las cosas con más claridad. Las noches siguientes, Diego empezó a llegar tarde con frecuencia. La excusa: horas extra, reuniones con clientes. Sin embargo, yo, que antes gestionaba los flujos de caja e informes internos, sabía perfectamente una cosa: el departamento de Diego rara vez hacía horas extra y ya no celebraba reuniones nocturnas debido a la nueva regulación del holding. Pero no me precipité. Elegí guardar silencio mientras observaba. Y entonces llegó el día en que la prueba cayó en mis manos. Esa mañana, Diego se estaba duchando y dejó su móvil en la cómoda, sin bloquear. Nunca había tocado su teléfono sin motivo. Pero ese día mis ojos se quedaron fijos en una notificación que apareció. El remitente, Leticia. El mensaje: «Contigo siempre me apetece que sean 3 días más. ¿Cuándo repetimos lo del hotel del otro día? No abrí el chat, no fotografié la pantalla». Solo me quedé mirando ese único mensaje. Y lentamente, el mundo dentro de mi cabeza cambió. Cuando Diego salió del baño, sonreí levemente, como si no hubiera visto nada. Él no se dio cuenta, o estaba demasiado seguro de que yo nunca sospecharía. Ese día trabajé desde casa, como de costumbre. El portátil abierto, los archivos de los clientes ordenados. Pero mis manos no abrieron directamente el proyecto de auditoría de riesgos que tenía que terminar. En su lugar, abrí el antiguo sistema de acceso a la base de datos de la empresa de Diego, al que todavía tenía acceso. Solo para comprobar, me dije. Pero a medida que abría archivo tras archivo, encontré algo más oscuro que una simple infidelidad. Había transacciones ilógicas, cifras demasiado infladas, gastos de representación que aparecían repetidamente en las fechas en que Diego decía hacer horas extra. Y lo que me dejó sin aliento fue que la tarjeta de crédito de la empresa que Diego usaba para comidas con clientes tenía cargos de compras de artículos que Leticia solía usar: perfumes, bolsos, pequeños y caros. Las comidas tampoco eran con clientes, sino en el restaurante al que habían ido esta noche. Me recliné, sintiendo cómo cambiaba el ritmo de mi corazón. Recordé cómo me había desmayado una vez por el agotamiento de una auditoría masiva que salvó a la empresa de mi marido. Y esa noche recordé toda esa lucha. Yo había conseguido que su empresa se librara de una sanción fiscal millonaria y mi marido estaba usando los recursos de la empresa para financiar su infidelidad. Hay un límite para el silencio, y esa noche ese límite se rompió. Abrí un nuevo correo electrónico y tecleé la frase más neutral que pude: «Estimado señor de la Torre, he encontrado indicios de una fuga de fondos en la sucursal X, incluyendo transacciones anómalas entre los gastos de representación y el uso de la tarjeta de empresa. Si necesita una aclaración, estoy dispuesta a explicarlo en persona».
sin quejas personales, sin desahogos de una esposa herida, un informe puramente profesional. Mis dedos dudaron antes de pulsar enviar, pero una vez enviado, sentí como si acabara de llamar a la puerta de la mayor sorpresa de mi vida. No esperaba una respuesta rápida. Un hombre de su calibre no suele responder a mensajes extraños. Pero 2 horas después, mi portátil sonó. Un correo de respuesta. Me interesa ver esos datos. ¿Podemos programar una reunión? El mundo, que se había sentido tan pequeño, de repente se expandió como la página de un libro listo para ser pasado. Esa noche me senté durante mucho tiempo en la habitación mirando ese correo. Sentí como si alguien hubiera encendido la luz en una habitación oscura en la que me había obligado a vivir. Abrí la carpeta secreta donde guardaba los informes que una vez preparé para ayudar a la empresa de Diego a sobrevivir. Mis antiguos análisis, recomendaciones, patrones de transacciones, todo. No sabía si esta acción cambiaría mi vida. Solo sabía una cosa. Si durante todo este tiempo Diego se había sentido demasiado alto para que yo lo alcanzara, entonces no había visto quién estaba realmente de pie a mi lado ahora. A la mañana siguiente, Alejandro de la Torre confirmó el lugar y la hora de la reunión. Su última frase hizo que cerrara el portátil con las palmas de las manos, repentinamente sudorosas. Aprecio su integridad. Si las pruebas que tiene son ciertas, acudiré en persona. Desde ese día, el plan para esta noche comenzó a tomar forma. Sin prisas, sin ruido, solo un pequeño paso. Luego otro, hasta que me senté en este restaurante, en la mesa número 12, y ahora, al ver a Diego y Leticia cada vez más inquietos porque el hombre poderoso se había detenido a mi lado, me di cuenta de una cosa. La amarga serie de días había sido el camino hacia un escenario que nunca habían imaginado. Miré el rostro de Diego sin girar la cabeza. Seguía paralizado. No podía creer que ese hombre hubiera elegido acercarse a mí. Y en ese instante supe que nuestras vidas se habían movido oficialmente en direcciones diferentes. Una dirección que él nunca podría hacer retroceder. Desde siempre he creído que los números nunca mienten. Pueden estar en silencio, pero cuando se organizan, hablan más alto que nadie. Y fueron esos números los que finalmente me llevaron a sentarme en la mesa de este restaurante esta noche. No las lágrimas, no la ira, sino cálculos ordenados en un archivo que Diego nunca imaginó que yo aún podía acceder. Todo comenzó en una carpeta de datos heredados de la empresa donde trabajaba Diego. Un acceso que debería haber sido cerrado, pero que por alguna razón seguía abierto porque ayudé en una gran auditoría 3 años atrás. Mucha gente no lo sabía, pero esa auditoría casi arrastra a la empresa a una sanción de cientos de miles de euros. Fui yo quien rehizo todos los informes fiscales. Fui yo quien limpió los gastos duplicados. Fui yo quien mapeó los riesgos internos y los salvé de la quiebra. Pero mi nombre no figuraba en ninguna parte. Fue mi elección. Pensé que proteger el apellido de Diego era mucho más importante que el reconocimiento. Qué irónico me parece ahora. La noche que olí el perfume extraño en el coche, abrí el portátil nada más llegar a casa. Solo quería asegurarme de algo. Solo quería ver si mis sospechas eran producto de malos pensamientos o si había pruebas más sólidas. Abrí archivo tras archivo como si abriera pequeñas puertas interconectadas. Primero, miré los gastos de representación. La cantidad se había disparado drásticamente en los últimos 3 meses, cuando antes era estable e incluso tendía a la baja. Segundo, había un patrón en las fechas. Las grandes transacciones ocurrían precisamente los días en que Diego decía tener reuniones nocturnas. Tercero, había sobrecostes sospechosos. Los gastos de almuerzo solían rondar una cifra determinada, pero las nuevas cifras se disparaban de 2 a 3 veces más, con menús que no correspondían al estándar de comidas de empresa. Luego, la parte que hizo que se me secara la garganta, la tarjeta de crédito de la empresa, a nombre de Diego, se había utilizado 2 veces para comprar exactamente el mismo perfume cuyo aroma había olido en su coche. Miré la pantalla durante mucho tiempo, era como ver una confesión no verbal. Abrí otro informe. El de la sucursal donde Diego era uno de los responsables de la toma de decisiones, había transacciones internas no válidas. Las facturas habían sido manipuladas, el tipo de letra era diferente al de las facturas originales. Había gastos de viajes de negocios cuyas reclamaciones superaban el estándar, pero no existía ningún informe de viaje. Cuanto más investigaba, más absurdo y torpe parecía todo. Diego no solo me traicionaba como marido, sino que también estaba destruyendo la integridad de la empresa que yo había ayudado a reconstruir. No lloré, no me enfadé, no entré en histeria. En cambio, sentí una extraña claridad, muy tranquila, como estar en el centro de un huracán que se ha detenido. Si se atrevía a mentir en nuestro matrimonio, era mi problema. Pero si robaba la empresa, era un problema de alguien mucho más grande que yo. Abrí mi correo por segunda vez, escribiendo lentamente.
Señor de la Torre, he encontrado un patrón de transacciones que podría perjudicar al holding. Ruego su dirección. Adjunto algunos archivos como prueba inicial. Revisé un archivo específico. El informe que había preparado con Alejandro de la Torre cuando él aún estaba en la división de auditoría central. En ese entonces aún no era el CEO. Todavía recordaba su figura. Agudo, directo, valoraba la verdad por encima de todo. Aunque nunca tuvimos una relación personal cercana, conocía mi trabajo. Sabía que era meticulosa leyendo riesgos. Sabía que no le enviaría un informe falso. Por eso me atreví. Después de pulsar enviar, miré por la ventana de la habitación. Las luces de la ciudad parpadeaban. Por alguna razón, esa noche se sentía más silenciosa que de costumbre. 3 horas después, llegó la respuesta. En 3 horas, un CEO respondió a un análisis enviado desde la cuenta personal de una mujer a la que su marido consideraba insignificante. El mensaje fue breve pero impactante. He revisado sus archivos adjuntos. Estos datos son precisos e importantes. Se requiere una reunión. Mañana a las 10. Cerré el portátil lentamente. Sabía que esa decisión lo cambiaría todo. La reunión al día siguiente fue breve. La sala típica del holding era fría, ordenada, calculada. Alejandro de la Torre se sentó frente a mí, mirándome como si evaluara si realmente era la persona que recordaba, la consultora que una vez lo salvó de una enorme multa fiscal. Abrió el archivo que llevé. Lo revisó con la calma de alguien que lee un libro infantil. De vez en cuando asentía levemente. Su análisis es extraordinario, dijo sin entonación exagerada. Casi nadie puede leer patrones como este. ¿Sabe quién es el probable responsable de ensuciar esta sucursal? Sabía la respuesta, pero nombrar a mi marido en esa sala se sentía pesado. Todavía había una pequeña parte de mí que esperaba que todo fuera un malentendido. Finalmente solo respondí: no quiero acusar sin pruebas completas. Por eso le pido que realice una auditoría exhaustiva. Alejandro me miró fijamente durante mucho tiempo. Su mirada parecía atravesar las capas que yo mantenía cerradas. ¿Cuándo quiere que intervenga?, preguntó. Levanté la vista. En la cena de mañana por la noche. Él arqueó una ceja mientras sonreía. Una pequeña sonrisa que no mostraba alegría, sino reconocimiento profesional. Bien, iré. Sin negociación, sin dudas. Como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. Y ahora, de vuelta esta noche, sentada en la mesa 12 y viendo a Diego tragar saliva con pánico al ver llegar a Alejandro de la Torre, todos los archivos que había abierto resonaban en mi memoria. El aroma del restaurante, la luz de las lámparas, el sonido de los cubiertos, todo se convirtió en el telón de fondo de una sola realidad. Esta noche no era solo una cena. Esta noche era el momento en que los números que yo había leído hablarían por sí mismos frente a la persona que más temía escucharlos. Alejandro apartó la silla y se sentó frente a mí con una autoridad que silenció nuestro entorno por un momento. Y antes de que pudiera decir una palabra, se inclinó ligeramente y dijo con una voz lo suficientemente alta para que la mesa de al lado la oyera: Gracias por esperar, señora Navarro. Su informe ha sido de gran ayuda. No me giré, pero supe que Diego acababa de perder el color de su rostro y que Leticia bajaba la cabeza, como si quisiera desaparecer. Esta noche solo abriría la siguiente puerta. Una puerta que ellos ya no podrían cerrar. Alejandro se sentó frente a mí con una calma que, paradójicamente, llenaba de inquietud toda la sala. Cada pequeño gesto suyo, cada respiración que dejaba escapar, parecía dar la señal de que algo grande estaba a punto de comenzar. Y yo sabía que para poder sentarme frente a un hombre como él, tenía que estar completamente preparada. Pero antes de llegar a este punto, hubo un día que nunca olvidaré. El día en que me di cuenta de que mi vida había dejado de ser una línea recta y comenzaba a girar en una dirección que nunca había previsto. La reunión en la sede del holding tuvo lugar en una de las salas más privadas, cristales gruesos, moqueta densa, una larga mesa sin un solo objeto que no fuera funcional. El ambiente de la sala se sentía como un lugar donde nacen las decisiones importantes. Y ese día, por primera vez en mi vida, fui una de las personas convocadas a esa sala, no para ser culpada, sino para ser escuchada. Llegué con una carpeta de datos. Aunque solo contenía una docena de páginas, sabía que a Alejandro no le gustaban las presentaciones grandilocuentes. Solo quería cifras, pruebas y un razonamiento claro. Cuando entré, no habló de inmediato. Cerró su portátil, cruzó los brazos y me miró con una concentración que me hizo querer arreglarme el pelo, aunque no tenía nada desordenado. Señora Navarro, dijo para iniciar la conversación. Usted trabajó conmigo hace 3 años. La recuerdo. Me quedé en silencio por un momento. No porque sus palabras fueran amables, sino porque las dijo sin rodeos. Para un hombre de su nivel, recordar mi nombre era algo significativo.
Solo realicé un análisis en aquel entonces. Señor, respondí. Él negó con la cabeza levemente. En aquel entonces nos salvó, y ahora me envía datos bastante preocupantes. Me hizo un gesto para que me sentara. Me senté lentamente, sintiendo cómo la adrenalina subía poco a poco. Existe la posibilidad de un fraude interno. Comencé, y he encontrado un patrón que no concuerda entre los gastos de la sucursal y los informes de representación. Muéstremelo. Me interrumpió suavemente. No fue brusco, solo directo. Deslicé la carpeta hacia él. La abrió, pasando las páginas una a una, sin cambiar de expresión. Solo sus cejas se arquearon ligeramente al llegar a la página de las transacciones con tarjeta de crédito. Gastos personales cargados a la empresa, dijo de forma concisa. Missy, asentí, y la cantidad sigue aumentando. Golpeó la mesa con el dedo. ¿Sabe quién autoriza cada una de estas transacciones? Apreté los dedos en mi regazo. Sé de quién es la firma, señor, pero prefiero que el holding saque sus propias conclusiones. Estoy demasiado cerca de la parte potencialmente implicada. Se detuvo y observó mi expresión durante mucho tiempo, demasiado tiempo, y como si acabara de entender algo, se reclinó un poco. Ah, esto no es solo una cuestión de fraude, ¿verdad? Aparté la mirada. No he venido como esposa, señor, he venido como analista. Pero la carga emocional sigue ahí. Esas dos palabras, carga emocional, tocaron algo que llevaba mucho tiempo reprimiendo, pero mantuve mi voz neutra. Solo quiero que se haga justicia en la empresa. Alejandro sonrió levemente, muy levemente. Una sonrisa que rara vez se veía en un hombre como él. Necesito verlo por mí mismo, dijo finalmente. Quiero estar presente cuando el responsable se dé cuenta de que sus datos han sido leídos. Esas palabras sonaron como un martillo abriendo un camino. ¿Cuándo cree que es el momento adecuado? Preguntó de nuevo. Tomé aire antes de responder. Mañana por la noche. Mi marido dice que está en un viaje de negocios, pero en realidad ha hecho una reserva para cenar con su secretaria en el restaurante Chelure. Alejandro levantó la vista, sin sorpresa, sin compasión, solo concentración. ¿Qué mesa? La 11. Y usted se sentará en la mesa 12. Él asintió como un comandante que acaba de recibir las coordenadas de una operación importante. Iré, dijo con firmeza. Cerró mi carpeta lentamente, no como alguien que ha terminado de leer un informe, sino como alguien que acaba de decidir su próximo movimiento estratégico. Cuando me levanté para despedirme, añadió algo que casi me detuvo en seco. Señora Navarro, aprecio su decisión de venir aquí como profesional. No es fácil separar la cabeza y el corazón en estas condiciones. Solo pude responder con un pequeño asentimiento antes de salir. Hasta ese momento, no era plenamente consciente de la magnitud de mi decisión. Pero cuando llegué al aparcamiento, mi móvil sonó. El último mensaje de respuesta de Alejandro. Mañana por la noche iré. Solo. Siéntese usted primero. Deje que vean su posición antes de que yo llegue. Miré la pantalla durante un buen rato. Una extraña calma se extendió por mi pecho. Por primera vez en mi vida me di cuenta de que la verdad no solo se trata de quién es culpable, sino de quién se atreve a dar la cara. Y ahora, de vuelta en este restaurante sentada en la mesa 12 viendo a Diego y Leticia intentar recomponerse tras darse cuenta de quién entraba en la sala. Supe que todo lo que había comenzado en una carpeta de números terminaría en este lugar. Alejandro entrelazó sus dedos. Me miró fijamente. Bien, señora Navarro, empecemos. Y no necesité girarme para saber que en la mesa de al lado ya no se oían risas. Solo una respiración contenida esperando la tormenta que estaba a punto de llegar. Siempre recordaré dos cosas de esa noche. El vestido que llevaba y el sonido de mi propio corazón. Me quedé un buen rato frente al espejo antes de salir. El vestido era sencillo, de un elegante color negro, con un corte hasta la rodilla, sin lentejuelas ni detalles llamativos. No era un vestido caro ni glamuroso. Solo un vestido que compré hace 5 años con la intención de usarlo en un evento de la empresa de Diego al que nunca fui. En ese momento, Diego dijo, no hace falta que vengas. Mi mujer debe estar en casa, no en eventos de negocios con gente importante. Devolví el vestido al armario sin protestar. Pero esta noche, ese vestido finalmente salió de su encierro, no para acompañar a mi marido, sino para acompañar mi propio coraje. Me quedé unos minutos observando mi reflejo. Tenía una pequeña marca bajo el ojo, no una herida física, solo la señal de muchas noches sin dormir, mientras la sospecha crecía como la mala hierba. Me peiné lentamente, aplicando un poco de polvos en mi rostro, sin maquillaje excesivo. Solo quería parecer pulcra, firme. De repente, mi móvil sonó. En la pantalla apareció el nombre de Pilar, mi suegra. Dudé en contestar, pero finalmente pulsé el botón verde.
Sofía, la voz de mi suegra sonaba como siempre, aguda y acusadora. Escúchame bien. Diego está trabajando. No seas pesada. No molestes a mi hijo. Como esposa, tienes que entenderlo. Respiré hondo. No lo estoy molestando, Pilar. Pues no seas una esposa posesiva, espeto. Ya tienes suerte de que te dé una vida cómoda. Tú solo estás en casa, no tienes carrera, así que no te metas en sus asuntos. Cerré los ojos por un momento, no por ira, sino por decepción. Qué ciega puede estar una madre ante un hijo que está claramente destruyendo su propio matrimonio. De acuerdo, Pilar, respondí brevemente. Lo entiendo. Bien. No crees problemas. El teléfono se cortó. Miré la pantalla del móvil unos segundos antes de dejarlo. Ninguna de sus humillaciones me hirió como antes. Al contrario, me convencieron aún más de que debía ir esa noche. Por primera vez en mi vida, no me quedaría callada mientras me pisoteaban. Hice la reserva 1 hora más tarde. El camarero me dijo que el restaurante estaba casi lleno, pero que la mesa 12 aún estaba disponible. Como si el destino me estuviera manteniendo esa puerta abierta. Después de asegurarme de todo, cogí la delgada carpeta con las copias de los datos, que no abriría por ahora, la metí en mi pequeño bolso negro. De camino al restaurante, no puse música. No quería que el ambiente se mezclara con ninguna canción. Solo quería escuchar el latido de mi propio corazón, cada vez más firme, más claro. Al llegar al aparcamiento del restaurante, respiré hondo. La luz de los farolillos del jardín se reflejaba en el cristal del coche, creando un vago reflejo de mi rostro. Sabía que si abría la puerta ahora, mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero aún así, abrí esa puerta. El restaurante estaba lleno, pero el ambiente era ordenado. Un camarero me saludó educadamente. Mencioné mi reserva y lo seguí hasta la mesa 12. Y allí los vi. Diego llevaba la camisa azul oscuro que le regalé por su cumpleaños hace 2 años. Rara vez la usaba para mí, pero esta noche la llevaba para otra mujer. Leticia estaba sentada frente a él, con el pelo perfectamente peinado y un vestido de color pastel que destacaba bajo la luz. De repente, ambos me parecieron muy lejanos. No solo físicamente, sino vitalmente. Me senté lentamente, calmando mi respiración y fingiendo no verlos. Sin embargo, pude oír el susurro de Leticia. «Cariño, ¿de verdad que se parece a tu mujer?» Diego bufó con desdén. «Imposible. No tiene estilo para venir aquí». Sonreí levemente, sin girarme. El camarero dejó el menú delante de mí, pero no tuve tiempo de leerlo porque mi móvil vibró. Ya estoy en el aparcamiento. Entro en un momento. Mesa 12, ¿verdad? La frase parecía normal, pero su efecto fue extraordinario. Dejé el móvil lentamente, como si colocara la última pieza de un puzzle. Y en ese momento, la voz del camarero cerca de la puerta se volvió más formal. «Buenas noches, señor». La sala pareció densificarse. No necesité girarme para saber quién llegaba. Pero todos los demás sí se giraron, incluido Diego. «¡Dios mío! ¡Es el señor de la torre!». Su voz sonó rota. Leticia se arregló el pelo con pánico. Su rostro palideció, pero forzó una sonrisa, como alguien que espera que ocurra algo bueno cuando la puerta ya se ha cerrado. El hombre entró, paso firme, mirada fija. Nadie se atrevió a interponerse en su camino. Un camarero susurró: «Es el gran CEO». Sentí el pecho de Diego retumbar desde la distancia. Casi se levantó, como si quisiera invitar al hombre a su mesa. Pero los pasos de Alejandro pasaron de largo la mesa 11. Sin detenerse, sin mirar, sin un gesto de reconocimiento, caminó en línea recta hasta llegar frente a mí. El mundo entero pareció detenerse cuando apartó la silla frente a la mesa 12 y se sentó. «Gracias por esperar, señora Navarro». Su voz era grave. La autoridad fluía de él. Diego dejó caer el tenedor. Leticia se quedó helada. Levanté la vista, mirándolo con calma. Y en ese instante me di cuenta de que ya no estaba en el mundo de Diego. Estaba entrando en mi propio mundo. Un mundo cuyo camino él nunca supo que yo tenía, dicho casi en un susurro, pero lo suficientemente alto como para llegar a la mesa de al lado. Alejandro abrió su maletín y sacó un grueso expediente, algo suficiente para derrumbar todo el sustento de mi marido. Y antes de abrirlo me miró y dijo: «Bien, empecemos por la primera página». La silla de Diego crujió suavemente, sus manos temblaban, y supe que esa noche el escenario que había preparado finalmente se había abierto de par en par. Alejandro abrió el expediente con una calma que hizo que todo el restaurante contuviera la respiración. Los papeles estaban perfectamente ordenados. La carpeta negra contrastaba con el mantel blanco del restaurante. Cada pequeño gesto que hacía tocar la esquina de un papel, apartar un vaso, respirar hondo, hacía que la mesa de al lado se quedara rígida como una estatua. Diego bajó la cabeza,
fingiendo estar ocupado cortando la carne, aunque su cuchillo temblaba. Leticia había dejado de sonreír hacía 5 minutos. Su pintalabios estaba manchado en el vaso, pero ya no se atrevía a tocarlo. Ambos parecían personas que acababan de darse cuenta de que estaban al borde de un precipicio. Alejandro levantó un documento y me miró directamente. Antes de empezar, permítame darle las gracias, señora Navarro. Su análisis fue rápido, meticuloso y preciso. Honestamente, nuestra empresa necesita más gente como usted. Lo dijo en voz baja, de forma personal, pero lo suficientemente alto como para asegurarse de que la gente de la mesa de al lado lo oyera claramente. El tenedor de Diego se cayó de nuevo, la segunda vez esa noche. Yo permanecí en silencio, simplemente devolviéndole la mirada con un rostro inalterado. Pero en lo profundo de mi pecho, algo se calentó, una especie de reconocimiento que Diego nunca me había dado. Alejandro colocó la primera hoja sobre la mesa, girándola ligeramente hacia mí. Bien, empecemos con los gastos de representación de la sucursal X, dijo de forma neutra. Luego, sin girarse, añadió. Señor Morales, quizás le interese escuchar esta parte. Diego se sobresaltó. Su rostro se puso tan pálido como un lienzo en blanco. Disculpe, señor. ¿Me llamaba a mí? Alejandro finalmente se giró. Su mirada fría cayó directamente sobre Diego, afilada, firme y sin un ápice de compasión. Por supuesto que debe escuchar, dijo, porque la mayoría de estas transacciones anómalas fueron aprobadas por usted. 1 segundo, 2 segundos. El silencio del restaurante se rompió, en suaves susurros que se extendieron rápidamente. Leticia agarró su vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Diego tragó saliva. Sus labios estaban secos. Yo seguí en silencio. Esta noche no era mi momento de hablar. Alejandro pasó la página. Transacciones de los días 4, 9 y 15. Compra de bebidas premium. Cenas en este mismo lugar varias veces. Todo con la tarjeta de crédito de la empresa. Diego intentó sonreír. Una sonrisa nerviosa que parecía peor que el llanto. ¡Oh! Eso eran comidas con clientes, señor. ¿Qué clientes? Interrumpió Alejandro. Rápido, tajante, sin darle espacio para respirar. El nombre no figura. No hay informe de la reunión. No hay seguimiento. Incluso las facturas utilizan un tipo de letra diferente al formato oficial de nuestra empresa. Diego se mordió el labio. Leticia bajó la cabeza. Su rostro había perdido todo el maquillaje de la confianza. Alejandro giró la página siguiente, mostrando una tabla de gastos. Señaló una cifra con la punta del dedo. ¿Y esta transacción? La compra de un perfume de mujer de alto precio también aparece en el extracto de la tarjeta corporativa. Exactamente el mismo tipo de perfume, cuyo aroma he olido al pasar por la mesa 11. 3 camareros fingieron mirar hacia abajo, pero estaba segura de una cosa. Lo habían oído todo. Diego empezó a tartamudear. Señor, eso debe ser un error del sistema. ¿O quizá? Ya lo he comprobado con la base de datos central. Interrumpió Alejandro de nuevo. No hay ningún error del sistema, solo hay un error humano. Luego miró fijamente a mi marido. Una mirada que podría derribar a alguien sin gritar. ¿Y el humano? Responsable es usted. Diego se agarró al borde de la mesa, intentando mantenerse en la silla. Su voz era un gemido débil. Señor de la Torre, puedo explicarlo. No es necesario, dijo Alejandro. Tendrá derecho a explicarse mañana por la mañana en la auditoría en la sede central, con el equipo legal. Leticia levantó la vista, aterrorizada. Señor, disculpe, pero el señor Morales es. Alejandro se giró hacia ella por un instante. Solo un instante, pero fue suficiente para que Leticia se mordiera el labio y volviera a callar. Aún no he terminado, dijo él secamente. Abrió la última página. Este es un resumen del análisis de la señora Navarro. Ella encontró un patrón que incluso nuestro equipo de auditoría pasó por alto, así que, por favor, muestre respeto por su presencia. Luego me miró brevemente. Una mirada que no era fría ni cálida, solo respetuosa. Contuve la respiración. ¿Por alguna razón? Todo mi cuerpo se sintió más erguido. Alejandro volvió a cerrar la carpeta, deslizando el dedo lentamente, y luego le dijo a Diego, con una voz tan suave como una cuchilla arañando un cristal. A partir de esta noche, todos sus accesos quedan desactivados, todas sus competencias revocadas, y mañana se presentará como la parte investigada. El sonido de un plato temblando vino de la mesa de al lado. Leticia se tapó la boca. Sus hombros subían y bajaban. Diego me miró. Su mirada era un caos de pánico, súplica, y de alguna manera, detrás de todo eso, pude ver algo que nunca antes había aparecido en su rostro. El miedo que durante tanto tiempo él había considerado que solo me pertenecía a mí. Y antes de que terminara la noche,
Antes de que se pudiera decir cualquier otra palabra, Alejandro añadió una frase que hizo que el rostro de Leticia perdiera por completo el color. Y si se demuestra que ha utilizado los recursos de la empresa para fines personales con cierto personal, procesaremos todas las consecuencias legales hasta el final. Leticia se tensó como alguien que acaba de perder el suelo bajo sus pies. Miré mi vestido, arreglándolo lentamente, como si todo esto fuera una conversación normal. Sin embargo, cuando levanté la vista, vi algo en los ojos de Diego. No solo miedo, sino la conciencia de que esta noche era el final del mundo que había estado presumiendo y el comienzo de algo que ya no podía detener. Ese restaurante se convirtió en testigo de lo rápido que puede desmoronarse el mundo de una persona. No con gritos, no con violencia, sino con datos, documentos y frases pronunciadas con calma. Y cuando Alejandro cerró su expediente, toda la sala quedó tan en silencio que pude oír el tic-tac del reloj de la pared. Diego se enderezó con dificultad, como alguien que acaba de perder la columna vertebral. Leticia se aferraba a la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ya no había risas, ni arrogancia, ni juegos de «somos mejores que tu mujer». Solo miedo. Miedo crudo y sin máscara. Alejandro arregló su carpeta negra y luego miró al camarero que estaba cerca. «Por favor, prepare una infusión caliente para mí y para la señora Navarro», dijo brevemente. El camarero se sobresaltó y asintió de inmediato. Todos en el restaurante sabían lo valiosa que era esa petición. Incluso prepararle una infusión era como preparar un manjar real. Mientras el camarero se alejaba, Alejandro juntó las manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Ahora», dijo en un volumen bajo pero firme, «pasemos a la parte más interesante». Sentí que el aire se enrarecía. Diego tragó saliva de forma audible. Alejandro abrió la última página, la página que el hombre de la mesa de al lado nunca querría oír. «Fondos operativos de la sucursal», dijo. Diego se tensó casi como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Alejandro lo miró sin parpadear. En los últimos 3 meses, los fondos operativos de su sucursal aumentaron un 27% sin la aprobación de la central, sin informes de respaldo. Diego abrió la boca y la volvió a cerrar, como un pez fuera del agua. «Señor, es que hubo muchas actividades internas». «No necesitamos inventar nuevas historias», interrumpió Alejandro. Su tono seguía siendo neutro. «Ya lo hemos confirmado con todos los clientes, todas las sucursales y todas las divisiones. No hubo actividades adicionales, ni reuniones importantes, ni eventos». Golpeó el documento una vez. «Lo único que hubo fue dinero que salió. ¿A dónde?». Los ojos de Diego se abrieron de par en par. Su rostro comenzó a humedecerse de sudor. Yo puedo explicarlo, señor». Creí que podía. «Señor Morales», dijo Alejandro, ahora más suavemente. «Cuando alguien toma algo de la empresa, lo llamamos negligencia. Pero cuando alguien lo toma repetidamente, lo llamamos premeditación». De repente, Leticia se levantó, su silla chirrió con fuerza. «Señor, Diego es un buen hombre. Él nunca». Todas las cabezas se giraron, incluida la de Alejandro. Solo una de sus frías miradas fue suficiente para que Leticia volviera a sentarse, temblando. «Señorita Gámez», dijo con una voz tan suave, pero llena de amenaza. «Le pediremos su declaración mañana, ya que varias transacciones también están vinculadas a su número de empleada». La boca de Leticia formó un pequeño círculo. No salió ningún sonido. Alejandro volvió a mirarme. Su rostro estaba tranquilo, como el de alguien que toma una gran decisión sin prisas. «Señora Navarro, su análisis es muy preciso. Sin su informe, esta fuga podría haber continuado. El holding podría haber sufrido grandes pérdidas». Hizo una pausa, dando espacio para que toda la sala absorbiera esa frase. Yo solo asentí. «Solo hice lo que debía, señor». «Y lo hizo muy bien», respondió él. Había algo en su voz. Un reconocimiento sincero, no una cortesía corporativa. Luego se levantó. Sus pasos eran lentos, pero cada movimiento parecía tener un gran peso. «A partir de esta noche», dijo mientras miraba a Diego, queda suspendido de todos sus accesos. «Mañana a las 9 de la mañana debe presentarse en la sede central para una auditoría de investigación. Si no se presenta, lo procesaremos como un delito». Diego parecía alguien que acababa de caer desde una gran altura. Finalmente, dijo con voz rota: «Sé. Señor, por favor, no haga esto en público». Alejandro ladeó ligeramente la cabeza. Si no quería que el público lo viera así, hizo una pausa. Una sonrisa muy leve apareció en sus labios. No debería haber robado a espaldas del público. Diego bajó la cabeza. Su rostro perdió todo color. Su voz se quebró. «Sofía, por favor». Era la primera vez que me llamaba con la voz de alguien que se está ahogando. Lo miré. Con calma. Sin enfado. Sin gritos.
De hecho, sentí una pequeña tristeza. Tristeza porque finalmente acepté que el hombre al que una vez ayudé tanto no era el hombre que yo creía. Antes de que pudiera responder, Alejandro se dirigió a mí. La contactaré mañana por la mañana. Hay otro asunto que me gustaría discutir. Había una ligera vibración en su tono. No personal, pero claramente respetuosa. Luego miró a Diego por última vez. Espero que haya aprendido algo esta noche. Y se fue. Sin música, sin aplausos. Solo el sonido de los pasos de Alejandro alejándose, dejando atrás 3 vidas que acababan de cambiar para siempre. Leticia ya no se atrevía a mirar a nadie. Diego seguía con la cabeza gacha. Sus manos temblaban sobre el plato, y sentí que algo fluía lentamente dentro de mí. No victoria, ni venganza, ni euforia, sino una pesada carga que había estado pegada a mi pecho y que lentamente se desprendía capa por capa. La noche aún no había terminado, pero sabía que la puerta de mi matrimonio acababa de empezar a resquebrajarse por completo. En cuanto la puerta del restaurante se cerró tras Alejandro, el ambiente en la mesa de al lado se convirtió en un campo de ruinas. La luz, que antes era cálida, de repente se sintió fría. El tintineo de los tenedores, el roce de los zapatos, los susurros de la gente, todo sonaba lejano, como si estuviera detrás de un grueso cristal. No me giré, no era necesario. Podía sentir en la punta de mis dedos su pánico. Leticia fue la primera en romperse. No llorando a gritos, sino con una respiración agitada y los hombros temblando. La voz que salió de su boca era como un viento seco forzado a convertirse en palabras. Diego, Diego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Diego se frotó la cara. Su pelo estaba desordenado como si lo hubieran arrancado de una pesadilla. Nosotros. Su voz era ronca. No hay nosotros. ¿Esto es todo por tu culpa? Todo por tu culpa. Leticia soltó un pequeño chillido. ¿Por mi culpa? Oye, todo esto es por usar la tarjeta de la empresa para... ¡Cállate!, le gritó Diego. Su voz fue tan alta que 2 mesas se giraron. Cerré los ojos por un momento. Una pequeña parte de mí recordó el pasado, cuando Diego todavía era amable, educado, respetuoso. Cuando, con el rostro agotado y el corazón lleno de sueños, vino a mí queriendo volver a estudiar. Cuando le pagué los estudios en secreto con mis propios ahorros, las palabras de mi suegra resonaron en mi cabeza. Tú no aportas nada. La ironía siempre encuentra la manera de colarse en los momentos más inoportunos. Leticia, en la mesa de al lado, Leticia estaba casi histérica. Diego, me pueden pillar, me pueden despedir. ¿Puedo? ¿Y tú crees que a mí no? Replicó Diego con voz baja pero llena de ira cruda. He perdido mi puesto, Leticia. El puesto que he construido durante años. Todo está destrozado. No sé quién empezó, pero sus sillas se movieron bruscamente. Los susurros se hicieron más fuertes, hasta que finalmente decidí levantarme. No para detenerlos, no para mirar, sino porque de repente me di cuenta de que no necesitaba estar allí más tiempo. Mi función había terminado. Cogí mi pequeño bolso. Cuando me levanté, mi silla se movió lentamente y, como un efecto dominó, Diego se giró. Su rostro, el hombre al que una vez le di toda mi juventud, ahora parecía alguien que acababa de despertar de un largo y oscuro sueño. Sus ojos estaban rojos, su mandíbula tensa, su voz rota. Sofía, espera, no te vayas todavía. Lo miré lentamente. No lo odiaba. Curiosamente, no. Simplemente ya no lo reconocía. Diego, vete a casa, le dije en voz baja, sin dureza, sin burla. Mañana necesitarás fuerzas para la auditoría. Esa frase fue como un cuchillo que no se siente al entrar, pero que quema al salir. Diego se cubrió la cara con ambas manos. Leticia me miró con los ojos hinchados. Furia, vergüenza o miedo no me importaba. Salí del restaurante, el aire de la noche me tocó la piel, más frío, pero de alguna manera se sentía más libre. Sin embargo, este capítulo no terminó en el restaurante. Un capítulo aún más grande estaba por estallar. Volver a casa esa noche fue como enfrentarse a unas ruinas que aún estaban en pie. La luz del salón estaba encendida y alguien me esperaba allí. Pilar, la suegra a la que durante años llamé mamá. La suegra a la que una vez le pagué las facturas del hospital. La suegra que me suplicó llorando que le enviara dinero para la reforma de su cocina. Y la suegra, que luego les dijo a sus familiares que yo vivía de ella, se levantó en cuanto me vio. Su rostro estaba rojo de ira. «Sofía, ¿qué has hecho?» Cerré la puerta lentamente, sin sorprenderme. «Pilar, cálmate». ¿Calmarme? ¿Calmarme? Has destrozado la carrera de mi hijo. Le has denunciado a su jefe, buscas atención, quieres su puesto, ¿verdad? Levanté una mano, lentamente. Pilar, solo he informado de un fraude. ¿Qué fraude? Diego es un buen hombre, trabaja duro,
Eres una esposa desagradecida, tú. Pilar, una sola palabra, baja, tranquila, pero firme. Por primera vez, Pilar se quedó en silencio, quizás porque nunca antes le había levantado la voz. Respiré hondo. Diego ha perdido su puesto no por mi culpa, sino por sus propias acciones. Pero fuiste tú quien lo denunció, gritó. La miré directamente a los ojos, sin bajar la cabeza como de costumbre. Si hubiera querido destrozar su vida, Pilar, podría haberlo hecho hace mucho tiempo, cuando descubrí que me engañaba, cuando vi el recibo del hotel, cuando vi sus mensajes. Pero me quedé callada. Le di a Diego la oportunidad de recapacitar por sí mismo. El rostro de Pilar se contrajo. Continuó en voz baja, pero cada palabra parecía llevar el peso de años de contención. Y si hablamos de destrozar vidas, yo he pasado todo este tiempo ayudando a construir la de Diego. Le pagué la universidad, le pagué sus cursos, le arreglé los informes de su empresa, ayudé a pagar tus deudas. Pilar me miró con los ojos muy abiertos. Mentira. Saqué mi móvil y le mostré las transferencias, una por una. Pilar retrocedió medio paso. Su rostro se descompuso por un momento. Tartamudeó. Tú. Mi voz se suavizó. No soy tu enemiga, pero no voy a seguir callada cuando se me culpa por los actos de otros. Pilar no pudo responder. Solo se quedó allí, temblando, como alguien que acaba de ver cómo el edificio que construyó con arrogancia se derrumba ante sus ojos. Pasé a su lado, entré en la habitación, cogí una pequeña carpeta negra con mis documentos personales y volví a salir. Pilar me agarró del brazo, aterrorizada. ¿A dónde vas? No abandones la casa de mi hijo. Tú eres su esposa. La miré con una dulzura que abofeteaba más fuerte que la ira. Pilar, ¿desde cuándo esta casa ha sido mi hogar? Ella se quedó en silencio. Solté su agarre suavemente. Presentaré la demanda de divorcio mañana por la mañana. El equipo legal del holding se encargará de todo. El rostro de Pilar se transformó en miedo. ¿Tú? ¿Hablas en serio? Muy en serio. Caminé hacia la puerta y antes de salir pronuncié la última frase que probablemente recordaría el resto de su vida. Buenas noches, Pilar. Espero que mañana puedas consolar a Diego. Lo necesitará. La puerta se cerró detrás de mí. No sé si dentro Pilar lloraba, se enfadaba o rezaba para que todo fuera solo un sueño. Lo que sí sé es que por primera vez en mi vida me alejé sin bajar la cabeza. Y el capítulo que me esperaba ya no era el de una esposa silenciosa, sino el de una mujer que finalmente elegía su propia vida. Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar en cuestión de días. Sentía como si todo el mundo que había construido pacientemente, poco a poco, ahora estuviera cambiando sus cimientos sin pedirme permiso. Pero extrañamente no sentía que hubiera perdido nada. Al contrario, sentía que acababa de recuperarme a mí misma. La mañana después de aquella larga noche, el aire se sentía diferente, no más brillante, sino más ligero, más espacioso, como si el cielo supiera que finalmente había soltado algo que me había estado agobiando. La primera llamada de la mañana vino de un número de la sede del holding. No me sorprendió, ya lo esperaba. Buenos días, señora Navarro. La voz profesional de una secretaria sonaba clara. El señor de la Torre solicita su presencia a las 10 para una discusión sobre su análisis. De acuerdo, respondí. Allí estaré. Y una cosa más, señora. Su voz bajó un poco, como si trajera una noticia importante. El señor de la Torre pide que no traiga a nadie y que no se preocupe por el procedimiento. Él la recibirá personalmente. Solo una frase, pero suficiente, para detener mi respiración por un segundo. Alejandro de la Torre me recibiría él mismo. Eso no era poca cosa. El edificio de la sede del holding se alzaba imponente, con sus gruesos cristales reflejando el cielo. Entré en el vestíbulo con un pequeño bolso y la carpeta con mis documentos personales. La recepcionista se levantó en cuanto vio mi nombre en la lista. «Suba, por favor. El señor de la Torre la espera en su despacho». El despacho era más sobrio de lo que imaginaba. Poca decoración, solo una gran mesa de madera, una estantería negra minimalista y un enorme ventanal que mostraba toda la ciudad. Detrás de la mesa, Alejandro estaba de pie, mirando un informe. Se giró cuando entré y capté algo de inmediato. Su mirada era más cálida que en el restaurante. «Siéntese, por favor», dijo mientras cerraba una carpeta. Me senté, manteniendo la espalda recta, aunque mi corazón latía más rápido de lo normal. Alejandro cruzó los brazos. «Quiero hablar de dos cosas». Levantó 2 dedos. La primera, la auditoría. Asentí. El equipo interno ha estado trabajando desde esta mañana. Y como usted sospechaba, la sucursal X tiene una fuga mayor de lo que estimaba. No solo transacciones anómalas, sino también un flujo de fondos a una cuenta de un tercero. No parpadee. ¿Un tercero?
Señaló la pantalla de su portátil. El nombre corresponde a la identidad de Leticia Gámez. Respiré hondo lentamente. Una pequeña parte de mí no estaba sorprendida, pero aún así dolía. Alejandro cambió de postura. Es probable que Diego esté directamente implicado. Asentí levemente. Lo entiendo. Me miró durante unos segundos. No juzgando, sino más bien asegurándose de que yo no flaqueara. Continuaremos con el proceso legal, dijo de forma neutra. Usted no necesita involucrarse. Todo será gestionado por el equipo legal. Un lento alivio recorrió mi pecho. No tendría que enfrentarme a un largo juicio. No tendría que ver sus caras en un interrogatorio. Alejandro añadió: si desea evitar el contacto con ellos, puedo facilitar un equipo de protección legal completo. Sonreí levemente. Gracias, señor, pero estoy bien. Su mirada cambió un poco. Había algo en ella que no había visto antes. No respeto profesional, sino algo más personal, más cálido. Continuó. Lo segundo, la empresa. Me tensé un poco. Quiero ofrecerle un puesto de consultora principal, no solo para la sucursal X, sino para todo el holding. Se le dará acceso total, su propio equipo y total libertad para determinar los métodos de auditoría. Lo miré durante un buen rato. No puedo creerlo, señor. Esa oferta es demasiado grande. Alejandro negó con la cabeza. No, es acorde con su capacidad, con lo que ya ha hecho. Me sumí en el silencio. Durante la mayor parte de mi vida, mis servicios habían sido considerados invisibles, no importantes, solo una extensión del trabajo de mi marido. Ahora, por primera vez, alguien me veía como el centro de mi propia pericia. Acepto, respondí finalmente. Una leve sonrisa apareció en la comisura de los labios de Alejandro. Sutil, pero ahí estaba. Esa tarde fui al despacho del abogado designado por el holding. Una sala minimalista, paredes blancas, aroma a café. El joven abogado me miró con respeto. Estamos listos para gestionar su divorcio, señora, dijo. No es necesario que se reúna con el señor Morales. Enviaremos todos los documentos oficialmente. Gracias, respondí en voz baja. Deslizó una carpeta con los papeles del divorcio. Los activos permanecerán a su nombre. La casa de su suegra, según los documentos, fue comprada con fondos de su cuenta. Presentaremos las pruebas. No dije nada, solo miré la carpeta. Una parte de mi corazón se sentía triste. No por perder a Diego, sino por el largo viaje que una vez construí con amor, y que al parecer solo yo remaba. ¿Desea indicar el motivo del divorcio?, preguntó el abogado. Negué lentamente. Escriba simplemente: diferencias irreconciliables. Él asintió, entendiéndolo más allá de las palabras. Mudarme de la casa de mi suegra fue otro capítulo tranquilizador. No me llevé muchas cosas, solo ropa, documentos importantes, mi carpeta de trabajo y una pequeña foto del pasado. El resto lo dejé atrás, como un pasado que ya no quería cargar. El nuevo apartamento, cuyo depósito había pagado esa mañana, se sentía como una página en blanco, paredes blancas, grandes ventanas, un aire nuevo que no guardaba la historia de nadie. Por la noche me senté en el sofá, mirando las luces de la ciudad, y por alguna razón no me sentí sola. Había una nueva calma que nunca antes había sentido, hasta que mi móvil sonó. Un mensaje de Alejandro, corto, simple, directo. Felicidades por las decisiones de hoy. Si no le importa, me gustaría invitarla a cenar. ¿Hay algo importante de lo que me gustaría hablar? No es formal, no está relacionado con el caso. Usted decide cuándo. Miré la pantalla. El ritmo de mi corazón cambió. No más rápido, sino más cálido. Sin miedo, sin ansiedad, solo algo diferente. Y sin darme cuenta, mis dedos teclearon. De acuerdo, señor. Mañana por la noche. En el restaurante de ayer. Cerré los ojos lentamente. Por primera vez en años, sentí que el camino por delante ya no estaba nublado, y alguien, de repente, caminaba al otro lado de ese camino. El restaurante se sentía diferente esta noche. No porque las luces hubieran cambiado, ni porque la música fuera más suave, ni porque los camareros fueran más amables, sino porque yo volví al mismo lugar como una mujer que ya había cambiado. Antes, entré con el corazón roto y la respiración temblorosa. Antes, me senté en la mesa 12 con el peso de un secreto, una herida y un miedo mezclado con un coraje oculto. Ahora, entré con paso firme, con una vida que ya no sostenía sola en la oscuridad. El camarero, que reconoció mi rostro, sonrió cortésmente. Bienvenida de nuevo, señora Navarro. La mesa 12 está preparada. La mesa 12, la mesa testigo de todo lo que se derrumbó y todo lo que resurgió. Me senté, acariciando la superficie de la mesa, que una vez hizo temblar mis manos. Ahora solo se sentía plana, normal. Ya no era un escenario de miedo, sino el lugar donde cerré el viejo capítulo de mi vida.
Pasaron 10 minutos antes de que alguien se acercara. Alejandro llegó sin hacer ruido, sin la dramática tensión de la otra noche. No había camareros en fila inclinándose. No había pasos que rompieran el ambiente del restaurante. Esta noche él venía como él mismo, y yo estaba sentada aquí como yo misma. Esta tarde la ciudad parece más brillante de lo habitual, dijo mientras apartaba la silla. Su voz era grave, pero llena de una calma que, de alguna manera, llenó el vacío de mi pecho. Quizás hasta el cielo sabía que lo necesitaba, respondí en voz baja. Él sonrió levemente, una sonrisa que antes solo había visto como una fina línea, pero que ahora parecía un poco más humana. Nos quedamos en silencio unos segundos, pero no era un silencio incómodo, sino el de dos personas que finalmente no necesitaban buscar palabras para explicar lo que habían pasado. ¿Está cómoda en su nuevo lugar?, preguntó Alejandro. Asentí. Más cómoda de lo que imaginaba. Eso es bueno. Me miró como si se asegurara de que mi respuesta era sincera, de que realmente estaba bien. Y lo estaba. Por primera vez en años. Ya hemos completado el proceso interno, dijo después. La auditoría completa muestra infracciones graves. Tanto Diego como Leticia se enfrentarán a consecuencias legales. No necesita presentarse a menos que lo desee. No quiero involucrarme más, respondí suavemente. Solo quiero seguir adelante. Alejandro asintió lentamente, como si esa frase le hiciera respetarme aún más. Una decisión sabia, dijo. La noche transcurrió sin tensión, sin explosiones, sin drama velado. Hablamos de trabajo, del proyecto financiero que estaba preparando, de la gran auditoría que me había confiado. Ni una sola vez mencionó mi divorcio directamente, ni mis viejas heridas, ni las cosas que me habían hecho caer. Para él, yo no era la esposa víctima de una infidelidad, no era la mujer herida. A sus ojos, yo era la analista que respetaba, la profesional en la que confiaba, y de todo lo que había sucedido, eso fue lo más sanador. Cuando terminamos de cenar, dejó el tenedor y dijo con un tono más bajo que antes: Sofía, rara vez digo esto, pero permítame preguntarle una cosa. Lo miré, adelante. Dudó un instante, muy breve, pero lo vi. Un hombre tan tranquilo como él rara vez dudaba. ¿Qué es lo que más desea hacer ahora que todo esto ha terminado? La pregunta era simple, pero se sentía como sostener la puerta de la vida y preguntar qué dirección quería tomar. Miré por la ventana del restaurante. Las luces de la ciudad brillaban, los coches pasaban. El mundo seguía como si nada. Pero mi vida había cambiado por completo. Quiero elegirme a mí misma, respondí en voz baja. Él se quedó en silencio, pero su silencio no estaba vacío, era el de alguien que entiende. Luego añadí: quiero una vida que ya no esté definida por quienes me menosprecian, una vida que no espere el reconocimiento de los demás, una vida que construya no para demostrar nada, sino porque finalmente sé cómo verme a mí misma. Los ojos de Alejandro se suavizaron por un momento. Muy sutilmente, casi imperceptible, pero se sintió. Y ya ha empezado a hacerlo, dijo. Sonreí. Una sonrisa que nació sin fuerza, sin máscara, sin herida. Se sentía ligera. Cuando salimos del restaurante, el viento de la noche me tocó suavemente la mejilla. No era frío, sino acogedor. Alejandro caminaba a mi lado, sin adelantarse, sin marcar mi paso, solo caminando, juntos. Cuando llegamos frente a mi coche, se detuvo y dijo: Sofía, a partir de ahora, sea cual sea la dirección que elija, ya no caminará con la cabeza gacha. Me quedé inmóvil. Solo una frase, pero era la que había estado esperando toda mi vida, sin siquiera saber qué le esperaba. Respiré hondo y respondí: Gracias, señor, pero este paso no es por nadie. Es porque he aprendido a verme a mí misma correctamente. Alejandro sonrió. Eso es más poderoso que cualquier cosa que una empresa pueda hacer. Abrí la puerta del coche. Antes de entrar, añadió: y si algún día necesita un compañero para cenar, no como cliente ni como jefe, siempre aceptaré la invitación. Mi corazón no latió con fuerza. No tembló, no se dejó llevar por la emoción, solo sentí una calidez, como la de alguien que finalmente encuentra a otra persona que no quiere atar sino acompañar. Lo recordaré, respondí en voz baja. Él asintió, se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Entré en el mío, cerré la puerta y me permití sonreír por primera vez desde que todo comenzó. Esa noche, mientras conducía a casa, me dije a mí misma: antes me senté en una mesa que me hacía sentir pequeña. Ahora me siento en una mesa que me hace verme como realmente soy. Y eso, finalmente, fue suficiente.